Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la presentación del libro del doctor Julio María Sanguinetti, Retratos desde la Memoria, editado por el grupo editorial Random House. A continuación, en primer lugar, hará uso de la palabra el señor gerente general de la editorial, don Luis Ica. Muchas gracias. Señor presidente, profesora Marta Canessa, autoridades, señoras y señores, buenas noches. Señor presidente, es difícil llenar una sala así, un día de paro y para presentar un libro. Es un orgullo que todos estos amigos lo acompañen. Nosotros creemos que la gente vino por el libro, pero sabemos que vino por usted. Así que, ante todo, muchas gracias por volver a elegirnos como sus editores. Es para nosotros un honor que haya publicado tantas obras con nosotros y además de que nos enorgullece, se vende muy bien, con lo cual doblemente orgullosos. Simplemente quiero decirles que este es un libro distinto. Se van a encontrar con un libro bastante diferente a esta pluma prestigiosa del presidente Sanguinetti. Es un libro que recorre diferentes personajes de todos los estratos sociales, Mitterrand, Cuneo, autores como Fuentes, como Octavio Paz y otros. Espero que lo disfruten, y al igual que lo hemos disfrutado nosotros, y reitero, esto es también un homenaje a su cambio de década que será próximamente en el mes de enero, y también pido un fuerte aplauso para la profesora Sanguinetti, para la profesora Marta Canessa, que hoy es su cumpleaños. Marta cumple 79. Ah, sí, hoy. Antes de dar inicio, vamos a dar lectura a unos párrafos que envió el senador Jorge Larrañaga. Dice el senador: conocer la impresión y punto de vista de sus encuentros con otros referentes nacionales e internacionales servirá para comprender de mejor manera a esas figuras, pero también a la suya propia. Como usted bien sabe, lo considero indiscutiblemente un referente positivo de la vida nacional. Esta nueva obra nos permitirá seguir apreciando y valorando su talante, parte ya de la identidad nacional. Firma, senador Jorge Larrañaga. Y ahora la parte central de la presentación. Tendremos una tertulia entre Never Araujo, uno de los principales periodistas del Uruguay, Tenés tu barra, ¿viste? y el autor del libro, el presidente Julio María Sanguinetti. Bien, el doctor Julio María Sanguinetti me ha hecho el halago días atrás de llamarme para invitarme a conversar con él, conversar sobre este libro. Él sabe que yo no soy orador y yo sé que él es un campeón de la oratoria, así que no me metería por nada a hacer discursos acá. El libro del que vamos a hablar es este. Y la verdad es que es excitante tan solo saber que un hombre que va a cumplir 80 años, que tiene la trayectoria política que tiene el doctor Sanguinetti en nuestro país y en el área internacional, que ha conocido las personalidades que ha conocido, es tremendamente tentador internarse en estas páginas y saber cuáles son los recuerdos que él trae a colación acá a partir, como me ha dicho, de un rastrillaje que hizo en su memoria. Memoria que le sirvió con mucha espontaneidad, porque deduzco, porque los retratos, las figuras que aparecen acá, son tratadas con afecto, son tratadas con admiración, son tratadas con elogios, con una admiración implícita o explícita, pero que está allí presente en cada uno de los personajes
que Sanguinetti tuvo la oportunidad de conocer. Son todas figuras que no están ya más entre nosotros. Me llamó la atención y me pareció bastante original que Julio se aprestara a conmemorar sus 80 años de vida autorregalándose un libro. Me parece que es algo absolutamente novedoso. 80 años, un libro. Y esto me recordó cuando fue, porque acá son memorias, retratos a partir de la memoria. Esto me recordó lo que dijo Gabriel García Márquez, uno de los personajes invitados en este libro, evocados por Sanguinetti, cuando dijo, aproximándose allí a los 70 años, voy a empezar a escribir mis memorias porque yo sé que si espero un poco más al arrimarme a los 80, es muy probable que la desmemoria comience a darme algunos zarpazos y no me pueda acordar de cosas que me importan mucho. Yo creo que Sanguinetti, a la luz de lo que nos está exhibiendo diariamente, en las columnas que por acá y fuera del país se está escribiendo casi cotidianamente, sus apariciones en radio, en televisión, como el caso de ayer con sus pares, otros presidentes uruguayos, que no se pierde la volada para hablar de los temas del país o del exterior y que mucho bien nos hace en el momento en que el mundo está cambiando sus parámetros, que una cabeza tan ilustrada, tan estudiosa como la del doctor Sanguinetti, tenga la generosidad de hablarnos e ilustrarnos y encauzar nuestro pensamiento, nuestro conocimiento acerca del mundo que hoy nos toca, en el que hoy nos toca vivir. Pero el hombre escribe cerca de los 80 años, de manera que desafía eso que planteaba García Márquez. Hoy me fui a buscar la edad a la que había muerto De Gaulle. Murió con 80 años. ¿Y por qué me fui a buscar eso? Porque hace algunas semanas leía un libro sobre De Gaulle, un libro que escribió Malraux. Que es una memoria. Claro, y revela allí que De Gaulle dejó la presidencia en 1969 porque sentía que ya la cabeza no le respondía, que se quedaba en la mitad de algunas frases, que desatendía lo que le estaba diciendo un ministro. Entonces, en un acto de responsabilidad histórica, dijo, me voy de la presidencia, que fue, bueno, sucedido después creo que por Pompidou y todo eso. Sanguinetti yo creo que va a poder escribir muchos libros más, no solo de memorias. Muchos más, además de los que ya he escrito, algunos de los cuales son toda una referencia, como el libro sobre Pedro Figari, por ejemplo, o La agonía de una democracia, que a mí me parece que es un libro que debería figurar como lectura extensiva en los cursos de historia en nuestro país. Bien, vamos a entrar en tema entonces a propósito de este libro de Sanguinetti titulado Retratos desde la memoria. Por supuesto, Julio me dijo, vamos a tratar de que no sea una cosa que aburra, que no sea muy largo. De manera que dejo en tus manos el caminar un poco por este libro, rescatar algunas cosas, hacer algunas preguntas, que es mi oficio, y ver qué sacamos entre los dos en esta conversación. Yo tomé un apunte de algo que dijo Gabriel García Márquez. La vida no es la que uno vivió, sino que la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. ¿Compartirías esto, Julio? Y es así. Justamente yo en los últimos años he estado tratando de hacer historia. En este caso, no. Justamente, esa es la celebración. La historia es un proceso complejo y difícil. Recoge muchas memorias. La memoria siempre es subjetiva, la memoria siempre es personal y a veces es enemiga de la historia, ¿no? Suelen hablarse como sinónimos equivocadamente. La memoria normalmente es adversaria de la historia porque siempre es subjetiva. Y la historia tiene que tener una intención de verdad, que es mi memoria, tu memoria,
la memoria de otros, y otros hechos que no están en la memoria, pero que a veces han cambiado cosas fundamentales en la vida de la sociedad, ¿no? Fundamentales, hechos económicos, hechos científicos, ¿no? Nadie se debe acordar de cuándo apareció la penicilina, pero el mundo es antes y después, ¿no? Nadie se acuerda que en el Uruguay en el año 64 llegó la primera píldora anticonceptiva y cambió el mundo también. Cambió muchos derechos, es decir, la vida de la sociedad cambió. Sin embargo, no está en la memoria. Esto, en cambio, es otra cosa. Este es un recuerdo muy personal, muy subjetivo. Es lo que yo le contaría a cualquiera de ustedes, que es lo que estamos haciendo, si me preguntara, bueno, ¿y cómo era Juan Pablo II en la conversación? ¿No? Bueno, te cuento. Y eso es lo que intento hacer allí. No una biografía, no un juicio crítico, ni una acumulación de datos, sino mi impresión, mi recuerdo, cuál es la vivencia que tengo de esos personajes que fueron fundamentales, algunos que fueron amigos, Claro. porque, digamos, con Mitterrand, por ejemplo, que recién lo mencionaba Sica, con Mitterrand fuimos amigos y llegamos a ser muy amigos, como Marta también llegó a ser muy amiga de Daniel Mitterrand, de la señora, ¿no? O sea, con otros no fuimos amigos, pero la charla con Deng Xiaoping es la única que tuve, pero es fundamental. Claro. Fundamental para entender lo que significó el cambio del mundo. Porque en el 89 todos pensamos que Gorbachov era el que cambió el mundo. Y no fue Gorbachov, ¿no? No fue Gorbachov. Fue Deng. Y yo le pregunté, justamente en el año 88, a Deng, que era chiquitito así además, ¿no? Y le ponían una salivadera adelante, ¿no? En un ambiente desolado, ¿no? Enrique se ríe porque estaba ahí, ¿no? Entonces, esos ambientes de la arquitectura comunista, ¿no? Gigantisca, sin gracia, ¿no? Y bueno, y recuerdo que le pregunté, digo, bueno, ¿y cómo lo ve a Gorbachov? Fumaba todo el tiempo, además, ¿no? Fumaba, o sea, si después decía una frase, ¿no? Como los chinos, ¿no? Siempre tienen 100 años de tiempo. Y entonces, dice, Gorbachov está perdido y aún no lo sabe. Pumba. Tradujeron. Dije, bueno, me acordé del muerto, del cuento de Borges, ¿no? Que estaba muerto y no sabía, ¿no? No se había dado cuenta todavía. Bueno, la obvia pregunta era, ¿por qué? Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque él cree que se puede hacer la reforma económica y la reforma política a la vez. Y no sabe que la reforma política se come la reforma económica, y así con una manito así también, la reforma política se come la reforma económica y después se come a sí misma. Acá va a ser todo distinto. Acá vamos a hacer la reforma económica para que en el año 2000, 2010 China haya salido del hambre, el 2020, el 2030 seamos un país de ingreso medio, y el 2040, 2050, bueno, habrá que discutir la compatibilidad del socialismo con la economía de mercado, en fin, esto que estamos haciendo. Bueno, siempre con esas distancias temporales, ¿no? Claro. Que en el caso, en realidad, fueron más rápido de lo esperado, ¿no? Todo planteado a partir de las llamadas 4 modernizaciones. De las 4 Que modernizaciones. leyendo estos días me enteré que Zhou Enlai ya había intentado en 2 ocasiones llevar adelante, pero Mao se lo había Pero no pudo. vetado. No pudo. En cambio, Deng además no escondía nada de lo que había sufrido, porque él hablaba con una enorme apertura de todo lo que había sufrido en la Revolución Cultural, ¿no? Con la viuda de Mao y toda esa banda que tenía. Claro. ¿no? Dice, a mí me tiraron un hijo de una azotea y lo dejaron mutilado, ¿no? Y si lo contaba él así, en su estilo, naturalmente, con una traducción que atemperaba las cosas, ¿no? Pero narraba todas esas cosas, ¿no? Y atacaba en las 4 modernizaciones la agricultura, la industria, la defensa nacional, la ciencia y la tecnología. Y hoy me entero, leyendo un artículo, que China hoy día tiene la mayor cantidad de personas que han llegado que se han graduado
en la tercera etapa. En el terciario, en el universitario. Sí, sí. Enseñanza. Y sí, pues las Tiene cantidades entre empiezan. 60 y 70 millones de personas graduadas en el posuniversitario. Fue una iniciativa de él también enviar al exterior gran cantidad de becarios a estudiar, llenó las universidades norteamericanas y Las europeas. norteamericanas son los mayoritarios, los extranjeros mayoritarios son los chinos. Sí. Pero él se reservó la seguridad, porque es una cosa curiosa, ¿no? Porque Deng en realidad formalmente nunca ejerció el poder. Simplemente él era el líder revolucionario y tenía el ejército. Nada más ni nada menos. Por eso, tiempo después, cuando vino lo de Tiananmen, y ocurrió lo que ocurrió, no pude dejar de evocar aquella conversación. Estaba claro, reforma política no iba a haber, Claro. porque él no la iba a permitir, por las razones que me había dado, ¿no? Entonces el tema transcurría por otros lados. Pero yo ahí menciono también, junto a Deng, tengo el recuerdo de Zhao Ziyang, que ese sí ejercía el gobierno, ¿no? Porque que fue el primer ministro que ejecutó esas situaciones y que luego se enfrentan en realidad, porque cuando Tiananmen, Zhao Ziyang va a ver a los rebeldes y termina defenestrado, ¿no? En una especie de proscripción que le duró hasta su muerte. Pero los sectores intelectuales, digamos, más liberales de China, para ellos el héroe es Zhao y no Deng, aún hoy, ¿no? Y la conversación con Zhao fue muy interesante, porque recuerdo que me dice, no, estamos viendo fenómenos nuevos que tenemos que manejar. Dice, la inflación. Fíjese, la inflación. Nosotros no sabíamos lo que es eso, lo estamos aprendiendo ahora. Porque seguro, dice, la economía capitalista, cuando la demanda supera la oferta, sube el precio. Dice, la economía marxista, cuando la demanda supera la oferta, hay cola. Entonces, dice, bueno, hay cola. Nosotros hemos optado por lidiar con las colas y ver cómo hacemos con eso. Y me he acordado estos días también cuando veo que ellos todavía tienen dificultad para manejar esa cosa misteriosa que son las finanzas, ¿no, Enrique? Es una cosa terrible, ¿no? Ahora hay finanzas en la sombra, finanzas en la luz, ¿no? Y uno ve, seguro, hay 80.000 operadores en la bonja de Shanghái. Uno se imagina, ¿no? 80.000 chinos operando con un computador cada uno, que debe ser esa bolsa, ¿no? Bueno, entonces a veces se escapa. Uno ve que la parte financiera todavía, como les pasaba con la inflación, que ahora sí la aprendieron a manejar, todavía está allí. Claro. Pero en todo caso son gente que cambió el mundo, ¿no? Y Hacerse rico es glorioso, llegó a decir. Sí, llegó a decir, exacto. Entre tantos discursos exhortando a los chinos a aceptar las reformas y la apertura que él siendo él planteaba. un tipo, en lo personal, de total austeridad, ¿no? Pues vivía con nada. Vivía ahí con nada. Pero bueno, son los grandes personajes de este siglo y de este tiempo, Claro, ¿no? sí. Del que vivimos, del Pero que estamos. ¿por qué se explicaría la apertura que resuelven los chinos? Es decir, hay una aproximación facilonga, diríamos, que bueno, habían llegado a un límite prácticamente insostenible desde el punto de vista económico. Venían de más de 30 o 40 millones de personas que murieron de hambre en el periodo Mao. Pero ¿qué pudo ser lo que los llevó a crear, a impulsar esas reformas que implicaban una herejía absoluta sobre la vieja cultura? En la historia milenaria de esa formidable civilización, el comunismo fue una anécdota. Uno hay que pensar lo que es la civilización china, ¿no? Nosotros somos muy occidentales, entonces nos cuesta a veces entender que en el momento del Renacimiento China era más poderosa que cualquiera de las otras potencias occidentales de la época, ¿no? ¿Verdad? Es decir, China... nosotros estamos descubriendo a China. China cree que está retornando, simplemente. Los chinos no se ven de ida, se ven de retorno. Esa es su imagen. Es la enorme civilización de China. Bueno, dentro de la cual ocurrió el fenómeno del comunismo, ocurrió el fenómeno de la revolución, y esta gente que hizo la revolución, pero en definitiva pertenece a esa civilización, que además es una civilización pacífica,
porque se suele hablar, ¿no?, del tema de China y del peligro chino. Bueno, sí, comercialmente para competir es complicado, pero piensen que es la única civilización que no tiene un dios de la guerra, ¿eh? Ahí no hay Marte, no hay dios de la guerra, ¿eh? Es una civilización distinta. En el fondo tampoco tienen reales religiones, ¿eh? Tienen éticas, ¿eh? El budismo, el taoísmo. Entonces, en esa incrustación cultural, el fenómeno de la unidad política y luego el fenómeno del colectivismo, bueno, fue algo que ocurrió, pero que en definitiva todos lo tomaron como una cierta etapa transitoria. Y yo creo que eso es lo que le pasó a Deng cuando la revolución cultural sí puso en riesgo y en pugna todos sus ideales, ¿no? Porque hemos hecho una revolución y arriesgado la vida para construir una sociedad igualitaria y miren lo que estamos, ¿no? Bueno, y ahí vino esa reacción que, bueno, creo que nos ha cambiado a todos también, ¿no? Sí. Porque, ahora, ¿es previsible un expansionismo dominante por parte de China, más allá del que está practicando desde el punto de vista comercial, dentro de las reglas de juego de mercado, ¿no? Yo personalmente creo que no. Por eso lo dije recién. Se parece de algún modo a los egipcios, que tuvieron que pelear con los romanos, pero nunca le iban a ganar a los romanos, porque los romanos sí eran guerreros, ¿no? Y los egipcios no lo eran, ¿no? Los chinos han lidiado siempre con eso, los coreanos y los japoneses, porque Deng también me dice en esa charla, porque yo le digo, bueno, ¿y cuál es el destino de China? La armonía, esa palabra que está en su civilización, la armonía. Y desde el punto de vista geopolítico, bueno, nosotros estamos entre dos países muy difíciles. Rusia es un país de anarquistas, siempre se va a manejar autoritariamente. Japón no tiene ejército, pero es una sociedad militarizada conceptualmente. Nosotros somos el equilibrio. Y uno lo ve que lo son y lo tratan de ser, porque a su vez todavía están, como pasó con tantas otras potencias, conquistando su propio territorio, como le pasó a Estados Unidos durante 100 años, porque después de su independencia Estados Unidos lo que tuvo es que conquistar su propio territorio, ¿no? California no existía, Hollywood fue un invento posterior, la fiebre del oro vino 100 años después, ¿no? Conquistó su territorio. El Brasil todavía de algún modo le está pasando todavía la conquista del territorio. Y China está luchando por eso, ¿no? Por conquistar su territorio. Por eso está ese pasaje tan brutal de gente del medio rural, donde todavía hay 1.000 millones, al medio urbano, que es lo que ha hecho este emporio de la soja y de todos los productos primarios que nos han beneficiado tan extraordinariamente a la América Latina en estos años, ¿no? De modo que usted no ve este acuerdo transpacífico como una especie de coraza de protección frente a un riesgo chino. No, yo creo que es competencia, es buena competencia, es sana competencia. Lo que tiene de malo todo eso es que el mundo multilateral, que soñamos, que pensamos, que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, con la idea de alcanzar, digamos, los equilibrios y la paz universal, hoy de algún modo está en crisis porque estos agrupamientos vienen sustituyendo, digamos así, ¿no? Entonces la OMC está allá, sí, muy bien, era el sueño de tener una estructura de libertad comercial total, pero luego al final no es la OMC la que termina manejando las cosas, sino estos acuerdos de libre comercio que al ser de libre para quienes están, son de restricción para los otros, ¿no? Y eso es lo que hoy se está viendo, entonces, de ese punto de vista. Que eso nos lleva también a un tema que quizás no sea para hoy, ¿no? Quizás fue para ayer, cuando estuvimos con los expresidentes, ¿no? Es un show que se llama Los Tres Tenores en versión uruguaya, ¿no? Y entonces ahí nos juntamos cada tanto para cantar, o nos juntan, ¿no? Claro. Que ese sí que es un punto, ¿no? ¿Dónde Claro. estamos con el Mercosur? Sí, señor. ¿No? Mirando al Atlántico, mientras los otros se mueven en el Pacífico, mientras China sigue su mundo. Bueno, no se entusiasma porque yo también tengo una cantidad de temas que me gustaría introducir. Sí, bueno, y dale. Pero déjeme contarle a su
a su público el contenido del libro. Les voy a leer el índice para que ubiquemos a las personalidades, personajes que están aquí comprendidos. Luis Valleverres, Deng Xiaoping, Juan Carlos Onetti, Raúl Alfonsín, Justino Jiménez de Aréchaga, Wilson Ferreira Aldunate, Jorge Pacheco Areco, General Líber Seregni, François Mitterrand, Giulio Andreotti, Concepción Zorrilla de San Martín, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Raymond Aron, Adela Reta, Alfredo Testoni, José Cuneo, Luis Hierro Gambardella, Enrique Tarigo, Hugo Batalla y el Papa Juan Pablo II. Sí, es una miscelánea, ¿no? De Sí. gente muy distinta, todos fallecidos. Siempre cuando uno elige renuncia, ¿no? Por ejemplo, artistas. Y tenía muchos amigos de los cuales hubiera querido escribir, no solo de Cuneo y de Testoni. Tuve tantos otros amigos artistas a quienes quise mucho, como Nelson Ramos, como Solari. Pero bueno, elegí a Cuneo porque es un poco uno de los grandes próceres de nuestra creación, claro, digamos, ¿no? Y que hoy está incorporado a nuestra misma identidad, ¿no? Porque hay pintores que son identitarios, ¿no? Como lo fue Blanes en el siglo XIX, o como lo fue Figari más tarde, y Cuneo con sus paisajes, con esas noches uruguayas del campo, con esa luna, con esos ranchos, con esos paisajes de campo, con esos verdes. Era como un niño grande, Cuneo, ¿no? Y él decía, no, yo no entiendo estos muchachos que viven angustiados por la creación y preocupadísimos. Yo me levanto loco la vida a pintar, no hay nada que me guste más, y pinto, y pinto, y pinto. Era un fenómeno. Era así. Un día lo encuentro, llego a la casa, y yo era un poco el baño de lágrimas. Cada vez que había un lío me llamaban, ¿no? Bueno, y entonces vivíamos a la vuelta, en la calle Ponce, y él vivía en la calle Puey. Tenía un árbol de guayabo en la puerta que él juntaba la guayaba, la llamaba mi tía Idea para que echara el dulce. Y hacíamos dulce guayaba. Y entonces llego y me lo encuentro. Digo, ¿qué le pasa, maestro? Estaba con una cinta aisladora negra espantosa así, acá arriba un ojo. Y le digo, ¿qué pasa? No, porque dicen que tiene cataratas y que a mi edad no se sabe si se puede operar o si no se puede operar. Y yo pensé, dice, si Dayan ganó 2 guerras con un solo ojo, yo no voy a poder pintar un cuadro con un solo ojo, ya está. Los médicos discuten, yo me tapo el ojo y con eso pinto. Y era extraordinario, ¿no? Era un hombre de una inocencia, digamos, y sin embargo tenía una gran personalidad, ¿no? Porque es el único que se atrevió a discutir con Torres García, ¿no? Que era como ponerse delante de un ferrocarril, porque Torres García no solo era un gran artista, era el jefe de una tribu, casi una secta, que era el Taller, ¿no? ¿Verdad? Y entonces cuando le dieron el premio nacional a Torres, Cuneo publicó 3 artículos en el diario El País, diciendo que Torres García era un hombre muy importante, al cual el Uruguay le debía mucho, y el buen arte le debía muchísimo, pero que este premio se lo habían dado por cuadros malos, porque se puede pintar con perspectiva o sin perspectiva, pero pintar con mala perspectiva es un error, y que el cuadro que le habían primado era un paisaje que todas las líneas pretendían ser en perspectiva y estaban mal. Bueno, le dijeron de todo, ¿no? Porque el Taller Torres tenía una publicación que se llamaba El Removedor, que entre paréntesis, estuvimos con Marta hace 3 semanas en Nueva York, en el MoMA, el Museo de Arte Moderno, que es un poco la catedral del arte moderno, y la verdad que con emoción vimos la exposición de Torres, todo el piso sexto, 180 obras, ¿no? Bueno, yo creo que en el Uruguay tenían que haber hecho mucho más para que el país entendiera lo que significa eso, ¿no? De que de este país han salido fenómenos de ese tipo, ¿no? Y que se defienden solitos, ¿no? Porque los venezolanos y los mexicanos tienen a sus empresarios atrás. Vas al MoMA y dice Gustavo Cisneros, una sala, y la otra es señora Phelps de Cisneros, porque esos grandes millonarios venezolanos y mexicanos bancan al MoMA. En consecuencia, los artistas mexicanos y venezolanos transitan como en la casa, los nuestros es a pulmón nada más. Honestamente, yo es la primera vez también que veía 180 cuadros de Torres García, ¿no? Juntos, una maravilla. Bueno,
Pero don Pepe se enfrentó, José se enfrentó. Y cuando digo don Pepe también hago un recuerdo, él lo fue a pintar a don Pepe Valle, ¿no? Porque era ballista, ¿no? Entonces lo fue a pintar, tal, y don Pepe no le posó nunca, no le hacía caso, don Pepe estaba en otra cosa. Y entonces hizo unos bocetos de la señora, doña Matilde. Hizo unos bocetos de doña Matilde y después empezó a hacer un cuadro. Empezó a hacer un cuadro, a pintar, es un retrato enorme, bien planista, bien planista. Doña Matilde con la cara toda facetada, verde, unos colores muy audaces, los que después pusieron de moda los hippies, digamos, ¿no? Bueno, y pintaba, y pintaba, y pintaba, y esperaba que alguien lo elogiara para regalarlo. Nadie le dijo nada. Dijo, no, dice, yo estoy por terminar, tal, tal. Nadie le dijo nada, se vino con el cuadro para la casa. Y ahí estuvo colgado 30 años. Y un día me llama y me dice, venga Sanguinetti que le quiero hablar. Era aquella época terrible de los Tupamaros, la guerra civil interna, todo aquello. Y me dice, mire, esto está muy complicado. Esto está muy complicado. Dice, en realidad esto tendría que tener otros destinos, pero usted es un buen ballista, usted me va a sobrevivir y llévese el cuadro de doña Matilde, que ahí lo tengo en casa, para nuestra gloria. Está bien. Bueno, vamos a otra zona. Le traigo a otro personaje de los que usted tiene en el libro, que lo presenta, yo diría que se siente como una cierta admiración hacia el personaje. Déjeme leer unos apuntes que hice sobre este personaje. Fue 7 veces presidente del gobierno de Italia, Giulio Andreotti, bajo, digamos que la bandera de la democracia cristiana, un hombre que dominó la historia política arriba, en el medio y abajo, dentro de la democracia cristiana en la segunda parte del siglo XX en Italia. Senador vitalicio, considerado el cardenal externo y el secretario de Estado permanente del Vaticano. Dicen que tenía 3 elementos en cuya defensa no declinaba jamás: el partido, Italia y el Vaticano. E Italia asociada a la OTAN. El tema era el sistema todo. Un genio de la maniobra política para hacer todo tipo de alianzas que le preservaran el poder. Se le asoció a la corrupción reiteradamente. A la mafia. Terminó con Mani Pulite, todo eso. Conexiones con la mafia admitidas. Responsable del asesinato del periodista Mino Picorelli, sí, bueno, por lo cual fue procesado. Eso ya fue una barbaridad. Y al año logró, lo enviaron por 25 años a la cárcel. Barbaridad, ¿no? Sospechado de negarse a ciertas concesiones que podrían haber salvado a Aldo Moro de la ejecución por las Brigadas Rojas. Sí, sí. No se llevaba bien con Aldo Moro. Como dijo él, salvo de las guerras púnicas, porque era muy joven, de todo lo demás me han acusado, ¿no? Bien. ¿Y qué es lo que usted rescata de este personaje? Bueno, rescato lo que es lo que yo lo titulo como un cardenal del Renacimiento, lo que es esa fruición del Estado, esa mirada estrictamente maquiavélica del Estado en el estricto sentido de la palabra, es decir, la razón de Estado por encima de las personas y de las circunstancias, ¿no? Entonces, yo no fui amigo de Andreotti, pero lo conocí y merece ser contado, porque todo lo eso que dominó no solo la Italia de la época, sino que fue fundamental en la construcción europeísta también, claro, ¿no? Porque él fue un gran europeísta. Pero un personaje increíble. Bueno, cuando estuvo acá en Suárez, estaba almorzando con nosotros, ¿no? Y bueno, empezamos a hablar, salió Garibaldi, que obviamente para él no era una figura demasiado querida, ¿no? ¿Verdad? Con su catolicismo profundo, ¿no? Y entonces Marta le hace el cuento de cómo Garibaldi se casó aquí con Anita Ribeiro por la iglesia. Y le hace todo el cuento. ¿Pero la Chiesa, señora? Sí, pero la Chiesa, aquí en Montevideo. Bueno, y seguíamos hablando y él seguía con la duda, ¿no? Y él seguía con la duda, y Marta le dice, bueno, mire, don Giulio, si le parece, yo lo voy a llamar al párroco de la catedral, porque están ahí las actas de San Francisco, donde está el acta
del casamiento de Giuseppe Garibaldi por la iglesia con Anita Ribeiro. Ah, bueno, ¿le interesaría verlo? Sí, me interesaría verlo. Y se fue a ver el acta del casamiento de Garibaldi. No, es un personaje increíble. Me acuerdo que en esa charla empezó a explicarme todo el tema de Gaddafi y todos esos tipos. Y le digo, pero don Julio, ese hombre no es loco, no es un poco loco. Me dice, ¿cómo un loco? ¿Cómo un poco loco? Absolutísimamente loco. Absolutísimamente mato. Y le digo, ¿y? Y bueno, dice, es la única gente que no se puede dejar suelta. Precisamente, ¿no? No, y los cuentos de él, después tengo cuentos fantásticos de él, por interpósita persona, ¿no? Por los que Felipe González, que convivió con él en esos gabinetes, también, y hace unos cuentos formidables. Por ejemplo, Felipe siempre dice, con la señora Thatcher no podíamos, porque era de una lógica implacable, durísima, normalmente tenía razón, ¿no? Te encajaba el dedo así, dice, y seguro, a nosotros no se enloquecía, dice, el único que podía con ella era Andreotti, nada más, nosotros no podíamos. Dice, un día estábamos discutiendo un programa social muy importante, tal y que cual. Bueno, todo el mundo acuador, todo el mundo de acuerdo, todo el mundo de acuerdo. Pide la palabra a la señora Thatcher y le dice, mire, yo estoy profundamente en desacuerdo con todos ustedes. Dice, usted es abogado, dijo Felipe. Usted es abogado, le dijo al francés. Usted es abogado. Ustedes son todos abogados, ninguno de ustedes fue obrero. Dice, entonces hablan de estos programas sociales que son burocracia, que son diagnósticos, que son exámenes, después todo queda en un cajón. Al obrero no le va a llegar nada de todo eso que ustedes ponen allí, dicen ahí, no le va a llegar nada de nada. Porque ustedes no saben lo que es la fatiga de un obrero, no lo saben, no lo conocen, nunca lo vivieron. Dice, yo era obrero en una fábrica de cepillos, en la época de la guerra, y trabajábamos 10 horas, mínimo. Normalmente había que hacer alguna hora extra. Y después 1 hora más para el Estado. Y trabajábamos de pie. Y eso sí que era fatiga. Entonces yo estoy de acuerdo, no voto nada de eso. Silencio mortal, porque como decía Felipe, tenía bastante razón. Pero don Julio decía, señora, per cortesía. ¿No? Sí. Dice, en esa fábrica que la señora trabajaba, además de la señora, ¿hay algún otro sobreviviente? ¡Pum! Entonces seguro, la Thatcher, dice, se ponía toda colorada, aguantaba y volvía a la carga al rato, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esas cosas increíbles. El otro día me contaba Felipe, porque le conté que estaba escribiendo entonces empezamos a evocar al personaje, ¿no? Y me dice, mira, dice, estábamos un día discutiendo unos agujeros presupuestales terribles de la Comunidad Europea, ¿no? Que era, bueno, que la agricultura, que esto, toda pérdida, todas esas cosas espantosas, ¿no? Y entonces Delors, que era un tipo muy riguroso y no podía soportar eso y quería de cualquier manera que se comprometieran en jugar el déficit y porque si no la comunidad iba a fracasar y que y que lo otro, y los otros querían un poco de gradualidad porque era una situación muy difícil, ¿no? Y Delors y amagó su renuncia, ¿no? Entonces ahí se puso tensa y entonces salía Andreotti y dice, amigo Delors, de cristiano a cristiano, porque Delors era católico también, de cristiano a cristiano. Dice, ¿usted cree que todos nuestros pecados se pueden redimir en un solo jubileo? Bueno, y ahí seguía, y bueno, y fue triunfando más o menos la gradualidad de Andreotti. Entonces, seguro, son personajes fascinantes cuando uno piensa lo que significaron. Ahora, efectivamente, lo acusaron de todo, no le probaron de nada, ¿no? Porque todas esas cosas. Lo que sí es verdad que lo que él decía, bueno, esta es Italia, hay que manejarla, ¿no? Y entonces él, pero además era un hombre de una austeridad de vida, porque él vivía para todos esos temas, ¿no? Y estaba ahí en su estudio, en la Piazza de San Lorenzo, ahí lo conocí yo, cuando andábamos en las andanzas tratando
de hacer ambiente para nuestra salida democrática. Ahí fue que lo conocí, lo fui a visitar, me atendió un domingo mañana, después de misa, porque iba a misa todos los días, todos los días, y tenía una gran devoción por su señora y por la Roma, por el cuadro de la Roma también. Y me atendió un domingo mañana que me llamó la atención, ¿no? Atender ahí a un sudamericano. Bueno, ahí lo conocí. Y bueno, son personajes que ahí están, claro, ¿no, verdad? Y su relación con los comunistas, ¿no? Porque era la época con Camilo y Pepone, aquella película, ¿no? De la convivencia de los comunistas con los demócratas cristianos, ¿no? Que el otro día porque él en realidad fue discípulo de Gasperi. El otro día, en un episodio de esa maravillosa serial del comisario Montalbano, el que no lo haya visto se la recomiendo, ¿no? Es fantástica. Entonces estaba en el pueblo de Vigata. Y entonces viene un señor ahí y le pregunta a uno, dice, ¿dónde está la calle de Gasperi? No, está la calle Togliatti. Ah, Togliatti, ¿cómo está? Bueno, ¿y dónde es la calle de Gasperi? Hacia abajo, porque en subida es Togliatti, en bajada es de Gasperi. ¿No? Solo en Italia, ¿no? Nada más. En la misma calle. Si subías era Togliatti, si bajaba era de Gasperi. Vamos a otro personaje. Recuerdo un almuerzo en la residencia de Suárez, en el que tuve el honor de que me invitara, que fue con Octavio Paz. Había múltiples invitados allí, también que representaban distintas cosas. Y usted le dedica muy cariñosamente y muy admirativamente uno de los retratos de estos rescatados de su memoria. Porque Octavio es una figura fundamental. Es decir, no solo es el formidable poeta, ¿no? Fantástico, el poeta moderno, ¿no? Sí. El poeta no de la artillería verbal, ¿no? Sino, sí, de la carga no es fácil sino de la carga profunda, ¿no? Sí. Sobre la existencia, sobre el mundo, un fenómeno, sobre la libertad. Pero además es el primer intelectual de izquierda, ¿no? Que cuando aparecen los campos de concentración comunista, dice esto se terminó y se enfrenta, ¿no? Y en Latinoamérica en aquel momento era una herejía, porque todo el mundo era socialista y todavía estábamos construyendo el sueño de la patria socialista, ¿no, verdad? Eran todos socialistas, ¿no, verdad? Ya, Vargas Llosa, García Márquez, que también hace un viaje en aquel momento con Plinio, otro gran amigo, Plinio Apuleyo, y ahí queda pensando sobre el comunismo. Pero Octavio es el primero que dice, señores, esto así, y entonces se enfrenta con un enorme coraje en la época y con una enorme lucidez intelectual, y sufrió mucho, porque eso sí podemos testimoniar, hasta el final de su vida. Recuerdo un par de las últimas ocasiones en que cenamos con él, una de las últimas con Marta, él estaba muy tristón, y entonces el presidente Zedillo organizó una comida, ahí estuvimos los tres matrimonios conversando, para levantarle el ánimo, ¿no? Y le seguía mucho doliendo los ataques que había tenido, porque uno se lo imagina a alguien que fue tan combativo en la pluma, era un hombre duro, ¿no? Duros somos los políticos, estamos acostumbrados a los machucones, ¿no? Pero Octavio nunca se acostumbró a eso, y sufrió mucho, pero hoy ¿quién lo puede discutir? Hoy está más allá de todo, ¿no? Como pasa con Raimón Arona, a quien también menciono, de quien no fui amigo, pero lo conocí un par de veces, y para mi generación fue fundamental, porque nosotros íbamos al Vázquez Acevedo, digamos, y discutíamos con Benvenuto de la época del existencialismo y la filosofía de la existencia. Benvenuto decía, nada de existencialismo, y entonces leíamos a Jasper y acá, ¿no? Uno dice en el preparatorio, leíamos a Jasper y a Martin Buber, y el libro de Jean Ball con la historia de la filosofía de la existencia y todo aquello, ¿no, verdad? Y entonces seguro, era la época en la cual en París se decía, más vale equivocarse con Sartre que tener razón con Raimón Arón. Porque la fascinación era Sartre, era la figura, ¿no? Sartre era el fenómeno, era el charme,
¿no? Seguro, estuvo con Stalin, estuvo con Mao, estuvo con todos los dictadores, pero él era el charme. Y Raymond Aron decía, no, es un conservador, es esto, sí, porque defendía la libertad, ¿no, verdad? Y siendo también un hombre de origen socialista, ¿no? Pero una figura impresionante. Tú mencionabas recién a De Gaulle. Bueno, era el que escribía los discursos de De Gaulle desde Londres, Raymond Aron, porque era el director del semanario, no me acuerdo ahora el nombre, de la Francia Libre, creo que era Francia Libre, y era el director de Raymond Aron. Y era el que le escribía todos los textos al general, que después se los traducía a su estilo, porque el general también sabía escribir y sabía decir en su tono, ¿no? Memorable también, ¿no? Y bueno, son figuras que marcaron el tiempo, porque tuvieron razón, en aquella época tuvieron que luchar contra corriente. Claro. Porque cuando él escribe el ensayo sobre las libertades, y lo vivíamos nosotros en preparatoria, en la facultad, ¿no? Y los otros compañeros, no, las libertades formales de la burguesía, lo que ahora llaman derechos humanos, era lo que despreciaba el pensamiento socialista, ¿no? Porque lo que importaba era la justicia, nada más, ¿no? ¿Verdad? Y mientras haya miseria y pobre, ¿de qué derechos hablan? Son los derechos formales, ¿no? Bueno, la izquierda latinoamericana aprendió el valor de los derechos formales en la cárcel. Es decir, cuando perdieron los derechos, ahí se dieron cuenta de lo que valen las garantías formales de la democracia, ¿no? ¿Verdad? Ahí lo aprendieron. Pero bueno, por suerte hoy lo sabemos todos. Y creo que estamos todos un poco más tranquilos. Pero bueno, y Raymond Aron era un tipo que nos alumbraba esas cosas, nos sostenía, ¿no? Yo recuerdo el deslumbramiento que tuve cuando leí las primeras 18 lecciones sobre la sociedad industrial, ¿no? Que me lo regaló Mario Fernández, otro gran amigo, escritor de la época también, y a mí me deslumbró aquello, ¿no? Y bueno, después traté de conocerlo, ¿no? Claro. Y era el rigor, ¿no? Además, era el típico representante de esa lúcida burguesía judía francesa extraordinaria, digamos, ¿no? La de Marcel Proust, digamos, ¿no? Que dio esos productos refinados de la cultura occidental, ¿no? De la cual era Raymond Aron, ¿no? El pobre Marc Bloch, ¿no? Que no era creyente, ¿no? Marta es muy devota de él, ¿no? Y que él decía, yo no soy creyente, no creo en nada, pero soy judío por honor a la verdad. Bueno, vamos a otro personaje, grandeza. Porque se nos van costando el tiempo, ¿eh? Pero no estamos en la tele, ¿no? Bueno. No está el director Por de suerte cámara. no hay tandas. Por suerte no hay tandas. No hay tandas. Lo podemos hacer continuado. No hay tandas. Wilson Ferreira es otra de las personalidades que se asoma allí en sus memorias, donde usted le reconoce las contribuciones que hizo a la estabilidad de ese momento de la transición tan difícil que es. Ahí aparecen todos los personajes, digamos, de la época. Aparece Wilson, aparece Pacheco, aparece Sereñi. Sí. Son figuras todas muy importantes. Y naturalmente, como nos pasa a todos los políticos, siempre hay una visión deformada, ¿no? Porque la visión pública es una cosa, ¿no? Y la realidad humana normalmente es otra, ¿no? Pasa con todos ellos, digamos, ¿no? De algún modo. Pero Wilson, bueno, digamos, sus admiradores, tiene una idea casi religiosa, digamos, ¿no? ¿Verdad? Y Wilson era un hombre espontáneo, de una fantástica versatilidad intelectual. Le aburrían mucho los tipos, los porfiados. Los porfiados, cuando no eran ilustrados, tenían un cierto, digamos, aristocratismo intelectual, porque él era un hombre de una vivacidad espectacular. También hacía un chiste y armaba un lío fantástico, ¿no? ¿Verdad? Pero era su característica, ¿no? Yo empiezo mi relato justamente cuando él está en el aeropuerto saliendo para Estados Unidos, y yo le impuse como presidente que fuera a Estados Unidos. Digo, yo como presidente, vos sos el líder de la oposición y yo no puedo asumir la responsabilidad de que no sepamos hasta lo último
de las posibilidades de tu salud. Pero él no quería ir, y me di cuenta porque él siempre fue, digamos, un elegante, ¿no? Era un galán. Y yo me di cuenta, él no quería ir en un avión y que lo estuvieran mirando porque todo el mundo ya sabía que tenía cáncer y eso. Y entonces, por suerte, teníamos un avión, un Learjet todavía en la Fuerza Aérea, que le digo, bueno, pero Wilson, ¿te vas en esto? Y se terminó la historia. Entonces sale. En el momento que estaba ahí en el aeropuerto, le da un infarto terrible a mi querido amigo correligionario y pariente Lalo Paz. Y entonces Wilson dice, tráeme un papel. Entonces le escribe, querido Lalo, en el momento en que estaba todo el país pendiente de mi salud y que tenía concitadas todas las opiniones, apareces tú con este intempestivo infarto a competirme. Te ruego que en lo próximo uses métodos menos convencionales para disputarme la popularidad. Te ordeno que te sanes, que Dios te bendiga, Wilson. Bueno, la verdad que el pobre Lalo no se salvó y el pobre Wilson volvió y poca vida tuvo después. Pero era un hombre de tamaño, un hombre de grandeza. Yo lo digo porque tuvimos tantas diferencias políticas como tantas coincidencias, ¿no? Porque tuvimos años de mucha camaradería, ¿no? Yo siempre cuento, éramos diputados, ¿no? Era una cámara distinta, ¿no? Era otra cosa. Va bien y va mal, ¿eh? Va bien y va mal. Y entonces, no, porque mire que también pasaban cosas que hoy horrorizarían, ¿no? Porque mire que yo los líos a piñazos que tuve en la Cámara, hoy eso es imposible, ¿viste? Te liquidan. En aquella época era normal, porque era así. Me acuerdo una vez había un lío frigorífico fantástico, estaba dividido el cerro, ¿no? Los del frigorífico Artigas, yo apoyaba el sindicato de la Artigas y los comunistas apoyaban la Autónoma, ¿no? Y bueno, estábamos en la Comisión de Legislación del Trabajo y de repente viene el secretario muy asustado y solemne, dice, señor legislador, les aconsejo que no salgan, están invadiendo, una turba está invadiendo el palacio. Fantástico. Muy bien, yo estaba ahí. Pacheco, que también era diputado, salió, todavía no era Pacheco, salió ahí, no pasó nada. Y yo, seguro, era joven, ¿no? Digo, no, yo salí, ¿para qué, no? Empecé a caminar, pum, pum, pum. De repente siento un rodillazo acá, siento un empujón acá, otro rodillazo acá, el que tenía enfrente, ¡pum!, le pega un piñazo y se arma un lío brutal. Y yo andaba a las patadas y de repente sentía que otro al lado gritaba, patoteos, hijos de esto, hijos del otro. Miro, era Wilson. Que no tenía nada que ver, salió de patriota nomás a pelear, porque ese era Wilson. Ese era Wilson, ¿no? Entonces, por eso digo, tuvimos tantos años de camaradería, de convivencia, disfrutábamos mucho charlar. La charla con él no era fácil, ¿no? Porque salteaba para aquí, salteaba para allá, para traerlo al tema no era sencillo, ¿no? ¿Pero era imprevisible? La política, lo que pasa es que la transformación de Wilson es rarísima. Claro. Bueno, como también lo fue la de Pacheco, ¿no? Es decir, no son personajes que estaban, en teoría, nacidos y formados para ser caudillos políticos. No lo eran. No lo eran. Pacheco era un buen periodista, muy pulido, con un idioma español clásico, castizo, su vida dentro del día. Muy bien. Luego las circunstancias lo llevaron a donde lo llevaron. Y Wilson de algún modo igual. Él era, en el grupo de la lista 400, que era el del diario El País de la época, o sea, era un grupo de élite, digamos, ¿no? En el Partido Blanco, ¿no? Digamos, la cosa popular era el herrerismo, el Partido Independiente era, digamos, de algún modo un liberalismo conservador, más a la inglesa, digamos, y dentro de eso la lista 400 era una élite, Washington Beltrán, Enrique Beltrán, el Mongo del Campo, eran todas figuras de ese tipo. Y ahí era Wilson, que era una especie de diletante, que opinaba de todo, que se divertía con todo, que hacía chistes, que escribía el cine en marcha. Uno jamás lo imaginaba caudillo popular. Sin embargo, las circunstancias
Y no olvido el día en que Alembert Vaz cruza el hemiciclo y me viene a ver, se sienta al lado y me dice, ¿qué te parece si largamos con Wilson? Pues don Alberto, porque ellos eran de la UED, de la Unión Blanco Democrática, que había sido Gallinal el candidato. Dice, don Alberto, ya no está para esto. Dice, si largamos con Wilson. Y le digo, mira, Wilson es brillante. Lo único claro es que Alembert tiene claro, esto va a ser o blanco o negro, ¿no? O llegan hasta donde llega o sucumben, porque con Wilson no va a haber términos medios. Bueno, terminó siendo un caudillo impresionante, ¿no? A propósito, la noche en que sale libre Wilson de la cárcel militar, usted estaba viviendo una encrucijada difícil en el gobierno, cinchando ahí para sacar adelante lo que había empezado con la elección. ¿Qué esperaba que dijera Wilson? ¿Esperaba que dijera lo que dijo en la explanada municipal? Yo siempre tuve fe en él y confianza en él, porque él además, y lo digo con, digamos, con toda la solemnidad del caso, si cabe la palabra, él también siempre me tributó una gran confianza. Y lo dijo muchas veces. Incluso porque en todo el proceso de salida, en el cual discrepamos, yo se lo había anticipado, ¿no? Yo había ido a Santa Cruz de la Sierra a hablar con él y decirle, mira Wilson, esto es así. Enrique había sido el componedor que había inventado un seminario para que nos viéramos justamente. Y me acuerdo que yo llego y estaba Wilson ahí, ¿no? Ansioso, rápido, como era él siempre. Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, bien, bárbaro, bárbaro. Dice, ya te habrás acomodado con los comunistas, como buen colorado, ¿no? Así, esa fue la entrada. Y le digo, por supuesto, Wilson, por supuesto que estoy acomodado con los comunistas, te vengo a contar eso, pero vamos a tomar un whisky y después hablemos, ¿no? Bueno, y así fue, y así fue. Es decir, le conté nuestra estrategia, digamos así, que Sereñi estaba al tanto. Seguro, él hablaba con otra gente del exilio, otra gente del frente, que de muy buena fe tenía otras ideas. Pero él siempre respetó eso, valoró eso, siempre tuvo... Y además yo no dudaba de su patriotismo, que esa es la otra cosa, que es lo que mide al final la grandeza de la gente, ¿no? O sea, yo no dudaba de que Wilson, más allá de todos los aciertos o errores políticos, era en definitiva un patriota que iba a estar a la altura. Como lo dijo, no lo dijo, bueno, está. Pero y luego lo demostró. Lo demostró y bastante que lo extrañé cuando se murió, ¿no? Vamos a otros personajes. Usted habló de Mitterrand como que lo siente como un amigo, ¿no? Sí, señor, fue un amigo. Estuvo con él en Francia y estuvo con él, acá, obviamente lo recibió acá. Él vino acá. Sí, con Francia estuvimos varias veces y él vino acá, sí, efectivamente, hizo una gran visita. Era un personaje extraordinario, muy representativo, digamos, la Francia histórica, ¿no? Ajá. Es lo mismo que De Gaulle, sí, ¿no? La grandeur, ¿no? Se enfrentó a De Gaulle. En 1965 perdió con De Gaulle. No se querían nada. No se querían nada. Mitterrand nunca estuvo con De Gaulle, porque el origen de Mitterrand era más de la derecha que De Gaulle. Exacto. ¿No? Mitterrand venía de la derecha, terminó en el socialismo. De Vichy casi. Entonces, y nunca quiso a De Gaulle, y nunca quiso, políticamente jamás lo aceptó a De Gaulle. Pero era representativo de lo mismo, la grandeur, ¿no, verdad? Es decir, fue un presidente exactamente igual que De Gaulle. Es decir, esas figuras que reconcilian en la institucionalidad francesa el instinto clásico de la monarquía con el de la república, ¿no? Son presidentes, digamos, monárquicos en la apariencia, ¿no? Muy republicanos en la profundidad, como lo era De Gaulle, porque De Gaulle era un real republicano, era también típica burguesía media francesa republicana, como era Mitterrand también, y fue un personaje que, si hoy muy discutido también, muy discutido, de algún modo también como Andreotti, aunque por otras razones, pero transformó el socialismo, lo llevó al poder,
Pactó con los comunistas en la primera etapa, pactó con los se comunistas, desdijo se después. desdijo después, hizo todos los gambeteos que había que hacer, ¿no? Exacto. También había sido, no olvidemos, él fue ministro del Interior en una época muy dura, muy difícil, la época de la guerra de Argelia, ¿no? Él fue ministro del Interior del gabinete de Louis Molé. Claro. Y asumió sabiendo que tenía cáncer de hueso. Exactamente. Y vivió así los 14 años de su mandato, de su doble mandato, ¿no? Y eso, cuando supimos lo del cáncer, me explicó esa charla que yo narro ahí, que ya lo he contado alguna vez, cuando estuvo acá, que él estaba en la víspera de la reelección. Entonces hicimos una comida, no, es la comida que hace él de retribución acá en la vieja embajada de Francia, en el viejo Palacio Bujareo, magnífica obra del ingeniero Andreoni. Entonces yo no le había hablado nada de política francesa, obviamente, como anfitrión. Y entonces él de repente arranca y me dice, ahora a mi retorno tengo que tomar una decisión. Y digo, bueno, presidente, normalmente los políticos hacemos lo que hay que hacer, no lo que nos gusta. Dice, no crea, porque dice, la historia después no cuenta cómo uno entró a la historia, ¿no? Cuenta cómo salió. Y eso es muy importante. Dice, yo tengo una edad y tengo que cuidar, tengo que mirar. Digo, bueno, pero la edad hoy, le hablé de idea de Náhuatl, dice, sí, bueno, la edad está ahí, ¿no? Yo después entendí lo que estaba pasando, ¿no? Y me dice, no, pero además están los rivales, ¿no? Porque yo tampoco estoy para perder ahora, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y cómo, a quién le tiene miedo, digamos? No, dice, mire, no estamos de moda los políticos, están de moda los gestionarios, están de moda los administradores. Dice, Raymond Barre es el mejor economista de Francia, no es un hombre vinculado a negocios o a intereses, es un rival serio, Dice, pero él no tiene aparato político, entonces quizás pueda no llegar, porque el que tiene el aparato es Chirac. Dice, a Chirac no hay problema, Chirac le va a ganar siempre. Entonces, le digo, ¿por qué está tan seguro? Dice, porque yo soy un hombre de izquierda, pero toda Francia es conservadora. Francia es conservadora, va a ser siempre conservadora. Y sigue siéndolo. Dice, va a ser conservadora, siempre va a ser conservadora. Dice, pero Francia sabe que yo no me meto en aventuras. Chirac, en cambio, es un hombre de derecha, pero pone nervioso a la burguesía francesa, porque es un tipo arrebatado, es un individuo audaz. Dice, el conservador lo que quiere es que no haya lío. Claro. Y Chirac es un audaz. A Chirac le voy a ganar siempre, porque la mitad de los franceses conservadores no lo van a reconocer, pero me votan a mí en silencio porque conmigo duermen tranquilos, ¿no? Bueno, y así fue. Claro. Se presentó a la reelección, ganó lejos, terminó milagrosamente su periodo y a los pocos meses. Yo estaba en Francia en 1981, fue una de las tantas salidas que hice en la época de la dictadura para traer el aire fresco de las elecciones en otros países. Cuando el debate de él con Giscard d'Estaing, en 1981, él había perdido ya con Giscard en 1974. Exacto. Y ahí Giscard, que era un hombre ilustradísimo, una mente muy moderna además, Muy moderno. se lanzó en el debate a presentar una Francia futurista llena de tecnología, etcétera, etcétera. Francia estaba pasando por un momento de aguda inflación, de desocupación, y Mitterrand, tras cada andanada de Giscard d'Estaing, lo único que decía, yo vengo a dar trabajo y a bajar el costo de la vida. Prácticamente no dijo nada más. Yo anoté una frase de el otro día revolviendo unos papeles, una frase de él en ese debate, en que dijo, para cambiar la sociedad no es necesario tomar el cuartel de invierno, basta con tomar la escuela. Y la traje porque me suena mucho a nuestro tiempo presente. Y era eso. Su segunda campaña de la reelección, el afiche famoso, era un gran afiche con un típico paisaje de la campaña francesa, y él en un costado y decía la fuerza tranquila. La Francia tranquila. Exactamente. La fuerza tranquila. Y así ganó la reelección. Sí, porque Mitterrand era eso, era un típico representante de esa Francia. Exacto.
Quizás con la conciencia plena de la enfermedad que tenía, en una entrevista que le hicieron ahí entre las dos presidencias, le preguntaron si le temía la muerte. Y dijo, no, yo no le temo la muerte, sino a no poder ver todo lo que va a ocurrir después que yo me vaya. Y bueno, y es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Bueno, y yo diría que como nos también estamos... le preguntaron una vez si creía en Dios, ¿no? Digo, yo busco, dice, yo busco. Estamos aproximándonos al final. Yo digo, ¿no? Y me parece... Lo digo. Me parece lindo que usted nos hable un poco de una persona que se asoma ahí, que abre el libro, y a la que usted se refiere con admiración, con sentimiento casi filial, diría yo, desde el punto de vista político, o quizás sin quizás, a don Luis Valle Berres. Sí, por supuesto. Y para mí... Para nuestra generación, Luis Valle fue el líder, fue el maestro, fue el conductor. Yo me asomo, digamos, a la vida política detrás de lo que era en aquel momento su figura, ¿no? Pensemos que, bueno, yo soy del 36, él llega a la presidencia en el 48, tenía 12 años, ¿no? O sea que es lo primero que oigo en mi casa, lo primero que veo, digamos, ¿no? Es decir, el entierro aquel multitudinario de Berreta, otra figura inmensa de la democracia uruguaya, fantástica, ¿no? El otro día, en Canelones, por allá está Alberto Brause, que es nieto de él, y pasó unas películas fantásticas de Berreta, ¿no? Y entonces de su asunción. Y es emocionante cuando Berreta dice, y tengo que reconocer a la democracia uruguaya, a la gran democracia uruguaya, que le permite a alguien salido de los lugares más humildes de esta sociedad llegar a la primera magistratura. Ese era él, ¿no? Ese era él. Peón rural, tropero y policía. Y era un hombre extraordinario. Y a él le sucede Luis Valle, que le tenía una enorme devoción y cariño, como también se la tuvo el presidente Amézaga, de quien yo oí de niño con qué cariño hablaba de Berreta, que había sido su ministro de Obras Públicas. Pero Luis Valle era el entusiasmo, era la fascinación del caudillo, era era el Uruguay, yo titulé una biografía de él, el Uruguay del optimismo, ¿no? Era el Uruguay de Maracaná, era el que nos creíamos el país más demócrata del mundo y mirábamos así a cualquiera otro, ¿no? Mirábamos con piedad a la pobre España franquista, mirábamos con piedad a muchos de los otros países, ¿no? Mirábamos la Argentina con sus golpes militares hacia la distancia. Nosotros éramos los mejores de todos. Bueno, Luis Valle de algún modo es ese Uruguay del optimismo, que creyó en la industria, creyó en el trabajo nacional, dio todas las batallas, ¿no? Dio las batallas en los Estados Unidos, ¿no? La vulgata, que algunos economistas ponen por ahí de moda porque no conocen bien la historia, ¿no? Dice, no, la sustitución de importaciones. Toda la batalla de Luis Valle fue la exportación. No hay una línea de Luis Valle diciendo que hay que frenar la importación. Toda su batalla fue Estados Unidos, se le perforó una úlcera, terminó en el hospital en Chicago, donde se peleó con todos los industriales laneros por defender la entrada de los productos industriales nuestros, la industria textil. Fue una gran batalla por el trabajo. Pero no terminó bien, el trabajo, ¿no? Nacional. Esa batalla. Mire, yo creo que terminó muy bien esa batalla. Era la batalla de la época. Era la batalla de la época. En aquella época teníamos que batallar por la industria textil, que era lo que podíamos hacer. La industria frigorífica, que era lo que podíamos hacer. La industria del curtido, que era lo que podíamos hacer. Con las mismas armas con las que hoy generamos la industria de la celulosa y la industria de la madera. También con una ley protectora.
porque la forestación actual, que es la gran revolución industrial que ha cambiado la matriz productiva del país, no fue un resultado simplemente espontáneo de la libertad de mercado. Fue una gran asociación de un Estado que supo generar los estímulos necesarios para que vinieran las inversiones del exterior, que eran las mismas que fue a buscar Luis Valle, ¿no? Inversiones del exterior, porque el gran esfuerzo de Paysandú se hace con capitales extranjeros, italianos. Pailana y Paicuero nacen con capitales italianos, que eran los que traían no solo el capital, sino la tecnología. O sea, es la misma batalla con herramientas distintas. Hoy se habla de las más grandes inversiones de la historia, sí. ¿Y por qué fueron las más grandes inversiones? Porque hubo una ley, porque hubo un programa del Estado. Bueno, hoy no tendría sentido dar la batalla textil, pero sí tuvo sentido dar la batalla de la madera y el trabajo de la celulosa. Y eso es lo que importa, eso es lo que importa. Y eso es lo que ha hecho ese espíritu, es el que ha hecho crecer el país, es el espíritu vivo de la democracia, la batalla que tuvimos con Argentina. Y bueno, y todavía la miramos con orgullo, porque en aquel momento del peronismo tan autoritario de la época, acá estaban los exiliados, acá hablaban, acá gritaban, acá escribían, acá estaba Augusto Bonardo en El Espectador, Silvia Guerrico hablando en la Carve, en fin, todos los políticos exiliados, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y a la Argentina nos exigía que los internáramos, que no los dejáramos hablar. Luis Valle aguantó y resistió, terminamos con todo el tránsito cortado, no como ahora, ¿no? No podían transitar las personas. En el año 54 y 55 no podían transitar las personas, porque había que tener pasaporte, había que tener visa y permiso del Ministerio del Interior para que un argentino pudiera venir al Uruguay, ¿no? Esa fue una realidad. Y bueno, y Luis Valle fue eso, y bueno, todavía la gente de la época recuerda eso. O sea, fue la democracia, fue la causa de la República, porque él emerge como figura desde la radio, defendiendo ¿qué? La causa de la República Española, y luego la gran causa de los aliados, y luego es el abanderado de la causa de Israel, en la cual se involucra el Uruguay de la época. Y bueno, ¿cómo no seguir a un líder así? Doctor Sanguinetti. Doctor Sanguinetti, muchas gracias por la invitación a conversar. De alguna manera, yo creo que muchas personas que nos están mirando están diciendo, ahí hay otro retrato también, otro recuerdo vivo. Digo porque cuántas veces estuvimos en la televisión, en la radio así, interrogándolo yo. Bueno, hay dos retratos, Never, hay dos retratos. Está bien este tema. Dijo que había un postre para este encuentro. Sí, vamos a terminar con una sonrisa amable, ¿no? Y claro. Viene... Para culminar la presentación, y en virtud de que estamos en el adelanto de los festejos de los 80 años del presidente Sanguinetti, y en el día de hoy también es el cumpleaños de doña Marta, tendremos una presentación del profesor y actor Diego Del Grossi. Nos quedamos. No va a actuar allá. Pero bueno. Buena tarde. ¿Cómo está, Araujo? ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Bueno, bien decía aquel viejo refrán, lo que es breve, bueno, lo que es bueno si es breve, es doblemente bueno, ¿no? Así que, hasta luego. No, tranquilos, no va a suceder. Obviamente que saludo a los presentes, felicitación y agradecimiento al presidente Sanguinetti, no solo por el libro, sino el llamado a Araujo, al señor Never Araujo, que, digamos, hizo un pequeño impas en su merecido retiro
para venir nuevamente a la capital a desenvainar ese sable de la libre expresión. Y bueno, aparentemente, bueno, tener un hijo, plantar el árbol, escribir el libro, hijos 2, libros muchos, y con la ley de forestación árboles millones, ¿no? O sea, no sé si los plantó él, pero varios hay. Destaco obviamente la semblanza de Deng Xiaoping cuando terminé el libro antes de ayer, a la nochecita, y la de Chinita Zorrilla, una grande, ¿no? Bueno, al finalizar el libro me di cuenta que Sanguinetti mediante Uruguay fue el único país del mundo en tener relaciones con las dos Chinas. Mérito suyo. Realmente reivindicar el libro, en este caso, pues yo sé que el doctor Sanguinetti es muy amigo de las nuevas tecnologías. Primero porque tiene hijos y nietos jóvenes. Eso ya hace que uno, por ósmosis, le entre el WhatsApp, el Facebook, el Twitter y toda cuanta aplicación, como se dice hoy, haya en la vuelta, ¿no? Entonces yo sé que él es muy amigo de las nuevas tecnologías, pero el hecho de que todos sus libros sean impresos en papel también le deja ver la hilacha. Es un periodista de palabra escrita y de letra impresa. Y eso está bueno que así sea. Yo le contaba la otra vez por teléfono una anécdota verdadera de uno de mis alumnos que yo, inquiriéndole por qué no había estudiado, bueno, no tuve tiempo. Bueno, pero ¿trajo el libro? No lo traje. ¿Por qué? Porque pesa mucho. Textual, no hay libretista, esto es verídico, pesaba mucho. Entonces, el alumno hoy lo que hace es llevar una cuadernola enrollada, ¿no? Y se la pone debajo de la axila pensando que por ósmosis el conocimiento entrara y se manifiesta de forma mágica entrando por el cerebelo y haciendo todo eso. No. El libro sigue siendo y seguirá siendo ese material de estudio del cual el señor Araujo reivindicaba como la agonía de una democracia, nada más ni menos que el texto de estudio. Y eso está muy bien que sea, y yo personalmente lo reivindico. Todavía tengo la vieja y querida Remington de mi abuelo, la cual algún que otro alumno cuando va a casa la mira como si fuera un extraterrestre, ¿no? Esa cosa las hipnotiza. Parece Tuzam la máquina, quedan todos así, mirando, decir, ¿qué mira Ochoa? Fa, profe, tipo, fa. Vieron que los chicos hoy tienen un acervo verborrágico impresionante, ¿no? Entre el sa, na, ahí, obvio, tipo, ya fue. Ahí tenés que armar la biografía de Kennedy como puedas. El alumno quedó hipnotizado con la Remington, le digo, ¿qué es? ¿Sabe? Sí, obvio, tipo, obvio. Obvio, tipo, obvio, ¿no? ¿Qué es? ¿Una máquina para escribir? No, incorrecto, una máquina de escribir. Vamos a hablar bien, una máquina de escribir. Ah, qué lástima que está rota. No está rota, marcha. ¿Y dónde se enchufa? Bueno, es una máquina, o sea, se activa por energía humana en este caso. Dejemos de hablar. A ver, deme la hoja A4, por favor, esa que ven en la impresora. Ahí va, permítame. ¿Se acuerdan, no? El viejo y querido Rodillo Carretel. Si algún escribano o escribana es presente, sabe que todavía no dan fe. Se sacaban las dos tranquitas, se ponía la hoja A4, se la equilibraba con el horizontal, volvía a trancar y ahí, haciendo uso de mis 6 meses en la Academia Pitman, empecé a plasmar, ¿no?, 2 estrofas del himno nacional. Y entré. Clac, 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 clac. Había que meter la mano hasta acá, ¿no?, para que la letra quedara. Clac, 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 clac. Mayúscula. Pa. Clac, 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 clac. Otra mayúscula. Taxi. Voy. Clac, 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 clac. Tum. Sírvase. Y el alumno me mira a mí, mira la máquina, mira la hoja. Mira la hoja, mira la máquina, me mira a mí y dice, profe, increíble. ¿Por? Imprime directo. Imprime directo. Y cuando imprimía directo, si había carbónico y te habías equivocado, había que tirar el carbónico y la gran 7 porque la copia había quedado mal también. Y si no había goma de tinta, la vieja quería escupida en la goma de pan y no le des con mucho ahínco porque donde taladraras la hoja
quedaba tremendo cerito en el medio y había que volver a comenzar. Hoy, por suerte, la informática nos ha salvado mucho y yo sé que en el escritorio del doctor Sanguinetti, me imagino que en el de Never también, habrá siempre una computadora prendida, siempre tratando de dar esas órdenes malditas que da la computadora, porque la computadora adquiere vida propia cuando uno tiene que imprimir y uno está apurado. A mí me pasa cuando a veces preparo alguna clase. Yo soy profesor de historia hace 16 años, ¿no? Que es con lo que hago el dinero. Y cuando uno se pone a trabajar, en la noche a uno se le ocurren maldades, ¿no? Yo qué sé, preparé el escrito, lo guardé y al otro día, en la madrugada, digo, tal pregunta, la voy a imprimir. Me levanto 6 de la mañana, prendo, genial, me doy una ducha, me afeito, termino, va. Pongo la pregunta, una pregunta que cualquier chico de secundaria sabe, ¿no? Yo qué sé. ¿En qué calle comenzó la marcha sobre Roma en 1922? Algo sencillo. Y luego de ahí, que uno ya está apurado, ya desayunó, uno ya pone imprimir. Y ahí la máquina adquiere vida propia, hace preguntas de cuñada solterona, ¿vieron? Porque hay dos tipos de preguntas malditas. Están la de la suegra, que la suegra no tiene filtro, la suegra te la tira, y la cuñada te la tira por elevación. Vos no la ves llegar, decís, no me dijo nada, y de repente el misil hace ¡pah! ¿No? Bueno, empieza a hacer pregunta de cuñada. Y la primera pregunta que te hace la máquina es, ¿guardó o no guardó? Vos querés imprimir, pero ella te habla de otro tema. ¿Guardó o no guardó? Sí, bueno, no guardé, tiene razón. Guardar. ¿Con qué nombre? Bueno, Juan Carlos. Va. Ya existe ese archivo. Juan Carlos II. Va, entre. Muy bien. ¿Va a imprimir? No, mija, voy a hacer ravioles de ricota. Sí, voy a imprimir. Imprimir. Perfecto, muy bien. ¿Con qué impresora? Y con la que tenés conectada, mija. O sea, están conectadas las dos, no se hablan entre ustedes. Entonces aparece una especie de grilla de 70 impresoras que uno tiene que ver. Hewlett Packard 400 E38. Hewlett Packard, ¿dónde? Acá está. Sí, ya la encontré. Ahí va. Imprimir en esta. Muy bien. Imprimir. Ya. ¿Cuántas copias? 1, 2, 10, 15. Una, mija, una. Con una yo me quedo chocho. Perro con 2 colas hoy. Con una me alcanza. Imprimir. Blanco, negro, color. Blanco y negro. Buena impresión, mala impresión, la quiere en muy buena tinta, mala. Bueno, mira, con que se lea estoy bárbaro. Ahí va, imprimir. No hay tinta. ¿Por qué no me lo decís primero, pedazo de una potranca, que estoy hace media hora haciendo un ataque cardiorrespiratorio? O sea, esa es la tecnología a veces. También una tecnología independiente que no juega las malas pasadas. Por eso está las famosas aplicaciones que se guarda todo rapidito y se guarda automático. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Bueno, tenemos aquí una serie de saludos de gente que hoy no pudo venir, pero me pidió, por favor, que saludara al doctor Sanguinetti en este momento tan particular. Y muchos estarán preguntando la pregunta obvia. Sí, lo voy a imitar a Sanguinetti delante de él. Sí. Es la primera vez. Julio Luis me dijo que vino armado, pero bueno, no importa. Y felicidades a doña Marta, que no me acordaba que era el cumpleaños. Me pasa que nunca llené tanto una sala. Date dique, petizo, date dique. Enrique Iglesias me está sufriendo por duplicado en menos de 15 días. La próxima no se la cobro, Iglesias. La próxima actuación El senador Jorge Larrañaga no solo mandó un saludo, sino que mandó una grabación. Bienvenido, doctor Larrañaga. Buenas noches. Se lo escucha fuerte y claro. Muchísimas gracias. Nosotros hoy no solo nos estamos reuniendo para saludar el nacimiento de un nuevo libro, que un libro, yo siempre digo, un libro es como un hijo, porque uno ya, cuando dejó de imprimirlo, eso tiene vida propia y posiblemente termine, quién sabe, en qué recóndito lugar de la República o del mundo. Y eso es lo bueno, el doctor Sanguinetti ha sido prolífico, ahora lo googleo, ha sido prolífico productor de nada más ni nada menos que materia prima intelectual. Y eso para nosotros es un verdadero orgullo. Por lo tanto, lo saludo, lo felicito y ya compré 14 libros de los suyos, de distintos, ¿no? No solo uno solo ya. Por la otra vez te regalo un libro. No, ya tengo uno, dije yo. No, pero de Sanguinetti. De ese no tengo. Así que ya acabo de agotar. Lo embromé al doctor Lacalle, que acaba de llegar y no encontró ninguno. Perdón, doctor Lacalle, no es nada a propósito. Para que vean que wilsonista y herrerista nos llevamos bien, le voy a regalar uno. Bienvenido, doctor Lacalle. Buenas noches. Muchísimas gracias. Queridas amigas, queridos amigos, el Partido Nacional
No puede bajo ningún concepto estar ajeno a esta celebración. Recién estaba el Botija, pero no sé, creo que se me fue porque tenía unas cosas que hacer. Quiero decirle al doctor Sanguinetti, a doña Marta, felicidades, y a la gente de bien, a la gente republicana y democrática que hoy está reunida bajo este techo, porque sabemos sinceramente, y lo decimos con una mano en el corazón, es así. Y hoy los que estamos aquí somos verdaderos republicanos. Este nuevo libro no solo es una semblanza, sino que además es promesa para el próximo que vendrá. Porque uno escribe semblanzas, pero sin duda alguna que le estamos dando la responsabilidad de que todavía queda mucho por escribir y hacer. ¿No es así, doctor Vázquez? Bienvenido, señor presidente de la República. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, señor presidente Sanguinetti. Querido amigo Never, bienvenido nuevamente a estas lides del periodismo de la cual uno nunca se desprende. Uruguayos, hoy es un día de celebración, hoy es un día de fiesta y más de uno preguntará ¿por qué, doctor Vázquez? ¿Por qué, presidente? Porque cada vez que el acervo cultural de nuestro país se ve engalanado por una obra como las que nos tiene acostumbrado el expresidente Sanguinetti, para nosotros es un verdadero honor, es un verdadero placer. Y obvio que no se va a retirar, no le voy a dar la tablet. Va a seguir escribiendo y va a seguir acompañando a la vida política e institucional del país, como sabemos que lo hacen muchos de los orientales y orientalas que están hoy presentes. Y desde luego que aquí lo veo en la distancia, pero tengo su mensaje grabado. Doctor Valle, buenas noches y bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Vázquez. Primeramente, Julio, vos no parás de escribir, es impresionante lo tuyo. Vos te distraís y Julio, ¡pa!, parió un libro, ya está, es brutal. Quiero sinceramente saludarte porque considero, desde mi punto humilde de vista, considero que es uno de los pilares fundamentales de lo que es la intelectualidad de nuestro país. Muchos dirán, no, pero es un político, ¿vio? Sí es un político, pero es un político que ha estado y sigue estando en lo que es la realidad del país. Cuando yo pedí ayuda en el 2002, dije, todo para adelante. Miré, estaba Julio María Chugarri, que está por ahí, pobre. No quedó más nadie. Todos los demás se agarraron, estaban en la trinchera ya. Y salimos a pesar de todo, a pesar del Brasil que estaba amenazando con una nueva devaluación, a pesar de la Argentina que... Bueno, dejemos ese tema para otro día. Señor ministro del Interior, la palabra es suya. Y eso significa que no estamos mucho en crisis, ¿no? Porque que hayamos bancado 5 años más bonomía, esto es un milagro. Muchísimas gracias. Como representante del Consejo de Ministros, quiero primeramente asegurarle a todos los presentes que sus automóviles están a buen resguardo en la puerta aquí del Radisson Victoria Plaza. Nosotros bajo ningún concepto vamos a permitir que vuestra propiedad sea de ninguna manera violada, todo lo contrario. Le digo más, en un acto de confianza yo ya vi que uno de los propietarios de una camioneta que está acá enfrente le sacó las 4 cubiertas por las dudas. Muy bien, me parece estupendo. Quiero saludar al doctor Sanguinetti y darle la palabra al señor ex senador en ejercicio, el expresidente Mujica. Adelante, Pepe. Ay. Nos vinimos hasta este Hotel Cajetilla para reconocer esta trayectoria de vida, porque ya en el 2011 el doctor Sanguinetti
Realmente sí, ya vemos tanto en el lado de la oposición, pero yo le reconocí no solo la ley forestal, sino algo que no es moco de pavo, la reforma de la educación. ¿Qué ramas intratables? Hay chocolate por la noticia. Pero si no fuera por ramas, los botijas de 3 y 4 años no estaban yendo a la escuela. ¿Está? Y eso lo continuamos nosotros. Lo que está bien, está bien. Así que nada para decir, si no compren el libro. La mitad de las anécdotas ya las dijeron acá, pero la otra mitad las tienen en el libro. Yo escuchaba si atá Julio María Pará no va a vender nada, hermano. Pero no, muy jugosas y de la primera playa. Ya lo compró Luis Eduardo González, que está haciendo las cifras a ver de cuánto se vendió el libro anterior y este. Bienvenido, Luis Eduardo, buenas noches. Bienvenido, Luis Eduardo, buenas noches. Evidentemente, señor ministro, muchísimas gracias, señor presidente, muchísimas gracias, Never, tanto tiempo sin verte. Para nosotros es un verdadero honor estar hoy acá rodeado de gente amiga, rodeado de gente que comprende que en estos momentos es que necesitamos, obviamente, la colaboración de la gente que vivió épocas que nosotros no vivimos. Y digamos lo que es, el 90% de los que estamos acá, bueno, lo vivieron, sí, lo vivieron. Pero necesitan la opinión autorizada de un protagonista. Y aquí tengo las cifras. El 42,5% de los que compraron el libro La agonía de una democracia dijeron que altamente satisfactoria. Un 25% dijo que no estaba en el contexto, pero lo leyeron entero y lo compraron, que es lo importante. Y el restante porcentaje, que ahora Aldo Silva no me lo puso acá, no importa, Aldo, está todo bien. Ahora te acuso con lesa que está ahí sentado. Dijo que evidentemente lo va a adquirir en los próximos días. Eso significa que es un muy buen referente, no solo para este verano, que obviamente uno busca libros de buena lectura, sino como un referente también histórico, porque aunque sea subjetivo, como dice el doctor Sanguinetti, estas son memorias de un verdadero protagonista de nuestra historia uruguaya. ¿No es así? ¿No es así, doctor Sanguinetti? Bueno, evidentemente, ¿no? Nosotros hoy tenemos nada más ni nada menos que la perspectiva del tiempo. Una perspectiva que obviamente solo se tiene viviéndola. Cuando uno vive y sabe que vivió bien es porque realmente tiene esos chichones de los cuales mi doble, el doctor Sanguinetti, decía hoy, ¿no? Los chichones de una vida política, una vida realmente que vale la pena vivirla. La construcción constante de una democracia no se hace nunca. No se hace nunca desde el cómodo sofá de un living, se hace desde la palestra, se hace de los debates. Por lo tanto, obviamente, como amigo del doctor Sanguinetti, no solo se los recomiendo y les digo que el próximo libro va a ser tan o más jugoso que este, porque ya lo estoy combinando, como diría mi amigo Sergio Puglia, a que ya comience a darle rienda suelta a esa pluma que en cumplimiento de sus 80, sin duda alguna, no nos va a dejar con las ganas. Buenas noches para todos, felicidades, doctor Sanguinetti, querido Never, felicidades a los dos. Y no sé si terminamos con esto por acá. Agradeciendo la presencia de todos, damos por culminada la presentación. Muchas gracias.